de las neoplasias endometriales, que son las más importantes por lo frecuente que son. ¿Sí? El leiomioma es un tumor uterino, es el más frecuente tumor uterino, ¿sí? Tanto así que 1 de 4 mujeres en edad fértil es probable que las tenga, y hasta 2/3 partes de estos tumores son más de uno, es decir, son múltiples, ¿sí? Aumentan de volumen en el embarazo y disminuyen el tamaño después de la menopausia. Presentan a estas células musculares lisas, proliferadas, receptores estrogénicos, ¿sí? Y estas células comprometidas para formar estos tumores localizados, aunque no encapsulados, pero bien circunscritos, tienen mayor cantidad, mayor proporción de receptores estrogénicos en relación a los miocitos vecinos. Y es por eso que proliferan estos nódulos y se forman tumores, ¿no? En relación con receptores de progesterona que están disminuidos. Clínicamente se puede manifestar, pueden ser silentes, la mayoría son silentes de hecho, sobre todo si son subserosos o intramurales, pero si son submucosos, como que aparentemente son mayoritarios, pueden tener alguna sintomatología caracterizada por dolor, metrorragia, y pueden favorecer a los abortos espontáneos, ¿no? Son neoplasias benignas y no tienen potencial maligno, ¿sí? Se han hecho múltiples investigaciones para ver si algunos de estos leiomiomas pueden sufrir degeneración maligna, y realmente este proceso es extraordinariamente excepcional. Por lo tanto, no se considera que no tienen potencial maligno, ¿ya? Y morfológicamente, como ustedes ven en la fotografía, aquí vemos un leiomioma submucoso que está protruyendo hacia la cavidad endometrial y parcialmente hacia la cavidad endocervical. Se puede incluso parir y aparecer por la vulva. Estos miomas, cuando crecen más, se salen por el canal endocervical y protruyen hacia la vulva, los labios menores y mayores, y se tienden en esta porción apical, diríamos, de la proliferación muscular, a necrosarse y a sufrir ulceración y hemorragia, ¿sí? Como ustedes los están viendo, son rosaditos o blancos rosados, pueden tener cierto tinte grisáceo. En la superficie externa, dependiendo si son intramurales o subserosos, pues están parcialmente revestidos por el mesotelio, en el caso de los subserosos. En el caso de los intramurales, pues no tienen cápsula y están rodeados por el músculo liso vecino. Y en el caso de los submucosos, como ustedes están viendo, pueden estar revestidos por la mucosa endometrial, porque han nacido en el miometrio, se hacen endometriales y protruyen hacia la cavidad endometrial. Pueden crecer tanto que pueden parirse, como ya les dije. Y en general, entonces, tienen un revestimiento de mucosa endometrial, porque van presionando al endometrio. Y a lo largo de su evolución van revistiéndose por este endometrio. Pero si hacemos un corte sagital o transversal de estos tumores, vamos a ver que tienen una superficie sólida, bastante firme, y con tendencia a ser fasciculada, puesto que es un tumor de músculo, entonces forman fascículos, ¿no? Y eventualmente incluso pueden arremolinarse. Como ven ustedes, están bien delimitados, pero no encapsulados. Los submucosos son más frecuentes, como decíamos, pueden comprimir y atrofiar el endometrio o producir cambios por compresión, por lo menos, y deformar la cavidad endometrial, y por esto, al ser ocupativos de espacio, no favorecen el embarazo y favorecen más bien la provocación del aborto. Pueden ser intramurales o subserosos. Los intramurales no tienen revestimiento ni epitelial, ni endometrial, ni mesotelial, y los subserosos pueden tener un revestimiento mesotelial, ¿no? Y estos pueden ser sésiles, o sea, elevaciones relativamente romas, poco elevadas, o pueden tener incluso un pedículo y conformar unas estructuras polipoides hacia la cavidad abdominal, pélvica, ¿no? Y pueden incluso, porque su tallo puede ser muy delgadito,
ese pedículo del que hemos hablado puede ser muy delgadito y tiende a desprenderse y puede incluso el nódulo no necrosarse, sino implantarse en el peritoneo. A esto es lo que se conoce como leiomioma. Un segundito, van a esperar, por favor. Perdón, había una llamada de la clínica y pensé que podía ser una emergencia, pero era solamente una consulta. Entonces, seguimos presentando, ¿no? Muy bien. Entonces, hablábamos de trozos que pueden desprenderse e implantarse en el peritoneo. Este término, este hecho se conoce como el término de leiomiomparásito, ¿no? Y muy frecuentemente, no es frecuente este proceso, pero cuando se encuentran los ginecólogos o los cirujanos, no saben de qué se trata, ¿no? Porque no los relacionan con el inicio o su génesis a nivel del cuerpo uterino. Aquí tenemos los cortes transversales de diferentes miomas. Vean que es frecuente que sean 2 o más miomas, ¿no? Entonces, aquí tenemos uno más o menos pequeño, uno mediano, uno grande y uno intermedio, pero este intermedio ha sufrido cambios degenerativos, lo que no es infrecuente. Muy frecuentemente sufren cambios degenerativos, ¿no? En este caso, una degeneración carnosa, lo mismo que este gran mioma, leiomioma, que se ve que está prácticamente colapsando la cavidad endometrial, y no que ha sufrido, además de necrosis, hemorragia, ¿no? Esta necrosis isquémica, por el crecimiento relativamente acelerado y el gran tamaño que tiene, va a ser conocido como degeneración carnosa, que no es otra cosa que una necrosis isquémica, ¿no? Y el aspecto morfológico de estas lesiones es, como ustedes están viendo, ¿no? Haces desordenados más o menos numerosos, hay áreas muy celulares, hay áreas menos celulares, ¿no? De musculatura lisa. Y estos son los fenómenos degenerativos que pueden sufrir, ¿no? Aquí tenemos una mitosis, pero si son más de 4 mitosis por 10 campos a seco fuerte, podríamos hablar de un leiomioma atípico, ¿no? O un leiomiosarcoma de bajo grado. Si son muchas mitosis, entonces ese es el principal criterio, como vamos a ver ahorita, para la malignidad del proceso. Hablamos ya de leiomiosarcomas. Bueno, pero estos son cortes histológicos de diferentes tipos de leomiomas. Aquí un leiomioma clásico, aunque celular. Aquí se ve también la disposición fasciculada de las células musculares lisas. Podemos ver áreas de necrosis, hemorragia, especialmente en los leiomiomas grandes, en el embarazo o en las usuarias de anticonceptivos hormonales. Podemos ver degeneración blanca, que es en realidad un proceso hialinizante, ¿no? Degeneración hialina de las células musculares. Puede haber degeneración quística, que se caracteriza por la presencia de espacios rellenos de líquido, un líquido claro, ceroso o ligeramente amarillento. Y puede también haber calcificación distrófica. Todos estos procesos son cambios degenerativos que no implican malignidad, ¿sí? Que son solamente cambios degenerativos. Y también hay leiomiomas simplásticos o bizarros, que tienen una marcada
o acentuada atipia celular, ¿no? Núcleos grandes, hipercromáticos, a veces multinucleadas, las células multinucleadas, en fin, que es una variante nada más del leiomioma, el leiomioma bizarro o leiomioma simplástico, que no significa que sea maligno, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos en esta nueva diapositiva los leiomiosarcomas, ¿no? Es la contraparte maligna de los leiomiomas. Más o menos 1% de los cánceres uterinos corresponden a los leiomiosarcoma y la relación entre sarcoma y leiomioma es de 1 a 800, o sea, hay 800 leiomiomas por un leiomiosarcoma, ¿sí? O sea que son relativamente raros. Sin embargo, todos los patólogos alcanzamos a ver por lo menos unos 5 a 10 leiomiosarcomas en nuestra vida, ¿no? Puesto que son tan frecuentes los leiomiomas, no es factible no ver, no es raro no ver leiomiosarcoma. Este año tenía uno, leiomiosarcoma. Bueno, decíamos que en el diagnóstico es prioritario el recuento de mitosis, ¿no? Es un elemento fundamental para el diagnóstico. Hay que ver, más de 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte son altamente agresivos y pueden incluso dar metástasis. De 2 a 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, o sea, con el aumento 40 por, el comportamiento biológico es intermedio, ¿sí? Entonces, de regla general, los que tienen más mitosis son más celulares y pueden presentar necrosis, y muchas de las mitosis que hemos contado son atípicas, ¿sí? Son rasgos característicos de los leiomiosarcomas, de alto grado y de grado intermedio. Aquí tenemos justamente, vean, tienen un aspecto menos benigno que los leiomiomas, con áreas de necrosis, ¿no? No siempre, pero es frecuente que haya hemorragia y necrosis. Y claro, en la microscopia vamos a ver una altísima celularidad, mucho más celulares que los leiomiomas, ¿no? Este es un leiomioma celular, sin embargo, esta celularidad es mucho mayor. Además, empezamos a ver una enorme cantidad de mitosis. Mitosis que, como dijimos, muchas de ellas pueden ser atípicas. Vean, aquí hay una mitosis tripolar, aquí es una mitosis atípica, aquí hay una mitosis realmente rara, extraña, aquí hay una mitosis tripolar o cuadripolar incluso, y tienden a ser más oscuros los cromosomas en fase de mitosis cuando son atípicos. Y las células pues presentan esta morfología tan atípica, multinucleadas con pleomorfismo, discariosis, lo típico de las neoplasias malignas, pero muy acentuado en el caso de los leiomiosarcomas. Sin embargo, quiero que recuerden que el principal dato diagnóstico son las mitosis, el recuento mitótico, ¿no? Vamos a recordar, más de 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte son leiomiomas de alto grado. Y de 2 a 15 mitosis por 10 campos a seco fuerte, comportamiento biológico intermedio. Cuando tenemos 2 a 4, como les dije, mitosis, pucha, es de dudar. Tal vez podríamos clasificarlos como leiomiomas atípicos o leiomiosarcoma de bajo grado, ¿no? Entonces, los francamente atípicos tienen tendencia a dar metástasis, ¿no? Y sus metástasis, como la mayor parte de los sarcomas, son a través de la sangre, ¿no? Metástasis hemáticas. Bueno, y ahora aquí nos quedamos justamente, vamos a hablar de los tumores uterinos, los carcinomas de endometrio. El carcinoma de endometrio es el tumor genital más frecuente, sobre todo en los países desarrollados, ¿no? La edad de presentación puede ser incluso más temprana, pero el pico se encuentra alrededor de la menopausia, en las perimenopáusicas, menopáusicas e inmediatamente posmenopáusicas, ¿ya? Y esta presentación en relación a la edad de la paciente tiene mucho que ver con el tipo de tumor que puede ser, del que pueda tratarse, ¿no? En las mujeres perimenopáusicas está relacionado con el hiperestrogenismo.
O sea, cualquier factor que produzca hormonas a un aumento de los estrógenos, ya sea endógenos o exógenos, puede dar lugar a los carcinomas denominados endometrioides, ¿sí? Mientras que en las posmenopáusicas, la mayor parte de los tumores, que entre comillas son de mayor agresividad, mucho más malignos, son los papilares serosos y los de células claras. Y no tienen mucha relación con hiperestrogenismo, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo de los famosos adenocarcinomas endometrioides relacionados con el hiperestrogenismo? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con aumento de la posibilidad de producir estrógenos, obesidad, diabetes, hipertensión, es la tríada característica de las mujeres que presentan riesgo mayor para esta variedad de tumor. Cursan con infertilidad, la infertilidad también es un factor de riesgo. Las solteras y nulíparas son otras candidatas a mayor posibilidad de tener esta neoplasia. Una presencia de muchos ciclos anovulatorio. Las lesiones ováricas productoras de estrógeno, por ejemplo, los tumores del estroma ovárico, ¿no? La mayor síntesis de estrógenos en la hipodermis de mujeres obesas, por eso está relacionada con la obesidad, ¿no? Hay mayor síntesis de estrógeno en el tejido celular subcutáneo de las pacientes obesas. Mayor síntesis de estrógeno a partir de andrógenos suprarrenales también. Y mutaciones del gen PTEN e inestabilidades microsatélites, ¿sí? Esto de los microsatélites está revolucionando el diagnóstico de los cánceres. Bueno, en muchos cánceres se ve. El 80% de los casos de los carcinomas endometrioides están limitados al cuerpo uterino. Son en realidad de mejor pronóstico que los serosos y de células claras. Suelen ser bien diferenciados o moderadamente diferenciados, pero es poco frecuente que sean pobremente diferenciados, ¿ya? Entonces, típicamente son bien diferenciados o moderadamente diferenciados, y el hiperestrogenismo se acompaña de hiperplasia del endometrio como lesión preneoplásica. Cuando hablábamos de hiperplasia endometrial, simple, compleja, sin atípico, atipia, tenía también mucho que ver con los receptores estrogénicos y con el hiperestrogenismo. Entonces, muchas de estas hiperplasias atípicas pueden evolucionar a esta variedad de carcinoma de endometrio, el carcinoma endometrioide. Y el otro grupo de neoplasias endometriales, que son de mayor grado y que suelen aparecer en mujeres posmenopáusicas, son los papilares serosos y los de células claras, que no están relacionados con la hiperplasia endometrial previa, o sea, no se desarrollan sobre la base de una hiperplasia endometrial, y son menos diferenciados y más agresivos, como ya hemos dicho, ¿sí? Carcinoma de endometrio. Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Un útero abombado y globoso, aumentado de tamaño, obviamente. La cavidad endometrial va a estar mamelonada, irregular o granular, porque hay una hiperplasia concomitante del endometrio, o puede ser ya parte del tumor, esta proliferación macroscópica del endometrio. Puede ser circunscrito a un foco, y en este caso es un carcinoma endometrioide o lipoide, típicamente endometrioide, o puede abarcar toda la cavidad, ¿sí? En este caso puede ser endometrioide o menos diferenciado. Tiene un color blanquecino, blando, a veces hemorrágico. Es frecuente la hemorragia, puesto que acompaña a la atipia y a la necrosis y a las mitosis, ¿sí? Los cuadros hemorrágicos, y va a sufrir un continuo biológico, como en el cáncer de colon que han estudiado ustedes, ¿no? El continuo morfológico que progresa a partir de hiperplasias a carcinomas bien diferenciados, ¿sí? Al principio se forman cribas o brotes epiteliales con varios lúmenes, o sea, luces uterinas epiteliales sin estroma entre estas. Y después glándulas irregulares con intensa atipia celular. Y por último, invasión del miometrio como signo inequívoco de que ya se trata de un carcinoma y no de una hiperplasia atípica, que podría corresponder a estas características, ¿no? Entonces decíamos que hay los tipos endometrioide, que son por suerte la mayoría, de mejor pronóstico, y los de tipo seroso papilar, mucinoso, de células claras, el escamoso puro y el adenoescamoso también. Su diseminación metastásica es
a través de los ganglios linfáticos regionales, o sea, los pelvianos, los más distales, los paraórticos, también hacia órganos vecinos, sobre todo a través del peritoneo puede haber carcinomatosis, o a través de las trompas uterinas pueden producirse siembras tubarias o pélvicas, y a través de la vía hematógena cualquier órgano, ¿no? Pulmones sobre todo, hígado, huesos. Bueno, ¿y cuáles son los factores pronósticos? En cierto modo depende del tipo de histológico, ¿no? Pero hay dos variables independientes. El nivel de penetración del miometrio, o sea, el T del sistema TNM, ¿no? El T, el tamaño del tumor y el grado de penetración en el miometrio y el grado de diferenciación, ¿sí? Entonces, cuando el tumor invade el tercio interno, tiene una posibilidad de dar metástasis en el 5% de los casos, ¿no? Metástasis de los ganglios linfáticos. Si ya compromete la túnica vasculosa del miometrio, o sea, el tercio medio, entonces el porcentaje sube hasta casi el 25%. Y si ya compromete prácticamente todo el espesor del miometrio, invadiéndolo, infiltrándolo, las metástasis se encuentran en el rango de 33%. Y en relación al grado de diferenciación, esto es válido para el carcinoma endometrioide y según la extensión de las áreas sólidas, ¿ya? Porque mientras mejor diferenciado está el carcinoma endometrioide, forma más estructuras tubulares clásicas de endometrio. Pero cuando ya empieza a presentar áreas sólidas, es que está empezando a desdiferenciarse. Y entonces, en relación con estos dos componentes arquitecturales, tenemos el grado 1, el grado 2 y el grado 3, ¿sí? Cuando hay menos de 5% en el tumor de áreas sólidas, es grado 1 y tiene una sobrevida a 5 años del 80%. Obviamente dependiendo también de la otra variante, la penetración en el miometrio, ¿no? El grado 2, cuando del 5 a 50% del tumor presenta áreas sólidas, ¿sí? Cerca del 75% de sobrevida a 5 años. Y el grado 3, cuando más del 50% del tumor presenta áreas sólidas, ¿sí? Y la sobrevida baja al 50% a 5 años. A mayor grado, más atipias nucleares y en general también más mitosis, más discariosis, en fin, ¿no? Y los tipos histológicos agresivos, que de entrada son pobremente diferenciados y de alto grado, son el carcinoma de células claras, que remeda un poco las células del revestimiento de la trompa uterina, y el seroso papilar, ¿no? Y aquí tenemos en realidad todo este tipos de diferenciación. Diferenciación endometrioide, el clásico carcinoma endometrioide, hacia escamosa, diferenciación escamosa, con áreas de metaplasia o mórulas, ¿no? Carcinoma endometrioide con áreas o mórulas metaplásicas. No incrementa gran cosa el riesgo, el factor de riesgo. Las áreas de diferenciación mucinosa a través de metaplasia mucinosa, ¿no? Van a poder también diferenciarse en grado 1, 2 y 3, como en el endometrioide, y realmente el aumento es poco en cuanto al pronóstico, ¿sí? Entonces, se parecen un poco al carcinoma endocervical, cuando tienen este tipo de metaplasias, ¿no? Metaplasias endocervicales. Cuando el carcinoma de endometrio tiene una arquitectura papilar, hablamos de factores, carcinomas papilares, ¿no? Y tienden a tener metaplasia tubaria o ovárica del carcinoma endometrial, ¿ya? Cuando hay diferenciación a células claras, se llaman también factores secretores, el carcinoma de células claras tiene una metaplasia de tipo de células renales, ¿no? De los túbulos renales, o con áreas estela, reacción de áreas estela, parecida a la reacción de áreas estela, que se presenta por efecto progestágeno en los embarazos. Y por último tenemos cuando hay prominentes células ciliadas, hablamos de una metaplasia ciliada, ¿no? Como se ve también en la trompa uterina.
Y aquí tenemos un clásico carcinoma endometrial. Este está muy avanzado, vean ustedes, está penetrando todo el espesor del endometrio, aunque la serosa parece estar íntegra y parece que está limitado al cuerpo uterino, ¿no? Y aquí tenemos los aspectos de un tumor bien diferenciado, un carcinoma bien diferenciado, que está infiltrando el miometrio, ¿sí? Por eso sabemos que es carcinoma y no una hiperplasia atípica, porque ya hay infiltración del miometrio. Aquí tenemos áreas quísticas, aquí tenemos áreas menos diferenciadas, estructuras tubulares se forman, pero la mayoría son áreas cribosas y áreas sólidas. Este es poco diferenciado. Y aquí tenemos un adenocarcinoma bien diferenciado y aquí un adenocarcinoma bien diferenciado. Vemos mitosis. Aquí tenemos un tumor sólido, poco diferenciado. Aquí lo mismo, áreas poco diferenciadas, que mientras más grandes sean estas áreas, el pronóstico es peor, ¿no? Bueno, además de los carcinomas endometriales que acabamos de describir, el útero puede ser asiento de otros tumores, de sarcomas del estroma endometrial. ¿Ya? Los sarcomas del estroma endometrial, en mi época de residencia, era un tumor que estaba de moda. Todos queríamos diagnosticarlo como sarcoma del estroma endometrial. Lo cierto es que es relativamente frecuente también, no tan frecuente como el carcinoma endometrial ni como el leiomioma. Tal vez sea un poco más frecuente que el leiomiosarcoma, sin embargo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde derivan estos sarcomas del estroma endometrial? Pues del estroma endometrial, que como ustedes recordarán, es el que rodea inmediatamente por fuera a las glándulas endometriales, formando parte de la mucosa endometrial, ¿no? Es un estroma especializado, típico de esta presentación, de esta situación. ¿Sí? Son células con escaso citoplasma, un núcleo redondeado, ovoide, abundante proliferación vascular, presentan estas neoplasias y pueden tener un patrón de crecimiento nodular o un patrón de crecimiento difuso, sarcomatoide propiamente. ¿Sí? Se los clasifica en de bajo grado y de alto grado. ¿Sí? Entonces tenemos cuando el tumor del estroma endometrial tiene menos de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte, ¿no? Hablamos que es un sarcoma de bajo grado, mientras que tiene más de 10 mitosis por 10 campos a seco fuerte, es de alto grado. En realidad tienden a ser más infiltrantes, tienden a tener más atipia nuclear y sus metástasis son más frecuentes, mientras que los de bajo grado rara vez están metástasis y frecuentemente crecimiento intravascular y con bordes infiltrantes, pero no son tan atípicos, ¿no? El tumor mulleriano mixto maligno es el que combina estroma, sarcoma del estroma endometrial más adenocarcinoma, ¿no? Carcinoma endometrial. Entonces, justamente de esto hablamos. Tumor mixto maligno mulleriano. Tiene componentes tanto epiteliales como mesenquimatosos, carcinomatosos y sarcomatosos, ¿sí? Tumor uterino más frecuente con componente sarcomatoso, 1.5% de los cánceres del útero. ¿Sí? El componente carcinomatoso más frecuente es el de tipo endometrioide, ¿sí? Como si fuera un carcinoma endometrioide. Pero también pueden tener un componente, un comportamiento o una estructura seroso papilar de células claras y otro, tal como hemos visto en los carcinomas endometriales. Y el componente sarcomatoso del tumor mixto mulleriano puede ser con elementos homólogos y con elementos heterólogos, ¿sí? Hablamos de elementos homólogos cuando se encuentran elementos celulares normalmente presentes a nivel de esta localización, es decir, como sarcoma del estroma endometrial o como leiomiosarcoma. ¿Sí? Estas dos variantes, estroma, sarcoma del estroma y sarcoma del músculo liso, son componentes uterinos. Entonces hablamos de tumor mixto mulleriano maligno con componente sarcomatoso homólogo. Y cuando ya tiene otras estirpes celulares involucradas en la proliferación celular neoplásica, como por ejemplo músculo estriado esquelético, o condro, o cartílago, o hueso, o tejido adiposo, entonces hablamos de elementos
heterólogos. Entonces, tumor mixto maligno mulleriano, cuyo componente sarcomatoso es heterólogo, ¿no? Podemos encontrar áreas rabdomiosarcomatosas, condrosarcoma, osteosarcoma y liposarcoma asociados al componente epitelial carcinomatoso. Entre los factores de riesgo puede haber antecedentes de radioterapia, pero en la mayor parte de los casos no hay ningún antecedente. Sí, es altamente agresivo, especialmente si tiene componentes heterólogos en su componente mesenquimatoso. ¿Sí? Deriva de la célula endometrial más primitiva, ¿sí? Capaz de diferenciarse en estructuras epiteliales, carcinomatosas, y del estroma, sarcomatosas, ¿no? Con sus componentes ya sea homólogos o heterólogos de acuerdo al tumor. Otros tumores uterinos, podemos ver una mezcla de un tumor que tenga también elementos epiteliales y mesenquimatosos, pero en donde el componente epitelial es benigno y el componente mesenquimatoso es maligno. Entonces hablamos de adenosarcoma. Y a la inversa, el componente epitelial es maligno y el componente mesenquimatoso, es benigno. Entonces hablamos de carcinomesenquimoma, ¿ya? Y otros tumores, como en otros órganos, nunca pueden faltar los linfomas, los tumores vasculares, los hemangiomas, y también puede haber lipomas, etcétera, etcétera, una serie de tumores mesenquimatosos. Pero en esta localización son raros. ¿Ok? Con eso terminamos nuestra presentación de la patología uterina. ¿Ok? La próxima clase vamos a dar el último tema del año, de mi parte por lo menos, con patología ovárica, ¿ya? No sé si lo voy a hacer en una clase o en dos clases, vamos a ver. De repente podemos hacerlo con más detalle en dos clases, dependiendo de cuándo van a fijar el tercer parcial y posteriormente el final. ¿Ok? Siguen conmigo 22 individuos. Bueno, ya es ganancia. Nos vemos entonces con mis estudiantes de práctica del jueves, mañana, y con todos ustedes el miércoles próximo con ovario, a ver si le dan una leída a la patología ovárica, ¿ya? Que es muy parecida en su componente neoplástico a la patología testicular, pero claro, con sus propias peculiaridades. Me despido de ustedes, un abrazo, hasta pronto. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Chao. doctor. Doctor, hasta luego.